es la norma, es el estándar, es lo básico para el cristiano. Este es nuestro estándar sobre cómo nosotros deberíamos de recibir las respuestas y las bendiciones en nuestra vida. Los no creyentes deberían de ver o deben de ver que tú recibes esas respuestas de nunca antes y de nunca después. De la misma manera que fue para Josué, de la misma manera que fue para Daniel. Si tú recibes tales respuestas, ¿qué ocurriría? Pues ocurriría que en un principio dejarías de perseguir a los demás para que los demás cambien y empezarías a cambiar a ti mismo en primer lugar. Empezarías a cambiar tú mismo y las respuestas vendrían cuando tú cambies y las personas cambiarían cuando tú cambies. Muchas veces nosotros queremos que las personas cambien y empujamos o presionamos a las personas para que cambien. Y les decimos, tienes que cambiar, ¿verdad? Pero Dios nunca dice eso. Dios, ¿qué te dice? Empieza tú, cambia tú. Aquellas personas que reciben estas respuestas únicas, que es lo básico, que es el estándar, que es lo normal en la vida del creyente, si hay cambios así, ¿qué ocurrirá? Las personas de a tu alrededor también cambiará. Ahora, todo ser humano, toda persona es propenso a enfrentar problemas, a enfrentar crisis. Aunque como remanentes hayáis recibido mucha gracia, habéis recibido muchas bendiciones, habrá momentos de dificultad, ¿verdad? El otro día o ayer, no recuerdo bien, compartía con alguien, digo, solamente hay tres tipos de creyentes. Tres tipos de creyentes. Los creyentes que acaban de salir de una crisis, que acaban de pasar por una crisis. Ay, pastor, ¿qué crisis he pasado? Luego están los segundos, ¿no? Que son los que, pastor, ¿qué crisis tengo? ¿No? Estoy metido en una crisis. Y luego hay otro tipo de creyentes, los terceros, que son los que, ay, estoy muy bien. Pues tranquilo que vas a estar, dentro de poco estarás en crisis. ¿Por qué razón? Porque somos seres humanos y estaremos en esas circunstancias y recibiremos esas circunstancias o esos momentos de dificultad. Ahora, cuando esos momentos de dificultad comiencen, será cuando, como remanentes jóvenes que sois, estéis saliendo al mundo, cuando salgáis al mundo. Los creyentes que somos, a veces ya somos más mayores, que no vamos a los institutos o no vamos a las universidades, a veces tenemos que salir ahí fuera. A veces nos encerramos en los templos y cuando salimos ahí fuera es que comienza el mundo real. No digo que esto no sea real, pero digo que aquí las cosas las vemos de forma diferente. Ahora, cuando vamos a trabajo, ¿verdad, Clara? Cuando entras en tu trabajo y tienes que pelear con los jefes, cuando entras en tu empresa que tienes que hacer tal o cual cosa, cuando tienes que ir allí al centro de mayores, allí a trabajar, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Esa es la realidad y comienzan. Y hay veces que podemos sentirnos sumamente insignificantes. Cuando salimos al mundo, cuando salimos al fuera, vemos que el mundo es muy grande. Vemos la grandeza del mundo. Te puede parecer que tu vida, dices, es que parece que no son compatibles con la palabra de Dios. Parece como que estamos viviendo en un mundo aparte de la palabra. Es que la palabra que recibo el domingo, ante este mundo difícil, complicado, aun cuando sabemos que la palabra de Dios es verdadera, a veces nos quedamos como, es que este mundo es muy grande, y parece que no encaja nada con mi vida. Parece que no encaja. Deja a tu lado o deja de lado tus malentendidos. Apártalos, quítalos del lado. Son malentendidos. Ora solamente. Recuerda, el poder del mundo es un poder físico. Es un poder temporal. ¿Amén? Tú tienes un poder que es eterno, porque es el poder de Dios. ¿Amén? Entonces, cambia tu malentendido, cambia tu pensamiento. Vas a la residencia como Mirio, como nuestras hermanitas. Ay, que es tan difícil. Ya lo sé que es difícil, ¿verdad? Los hermanos que tienen que ir a hacer quesos allí. Es que aguantar a los compañeros a veces es difícil, ¿verdad? Nunca digo que sea fácil. Es difícil. Solo tienes que orar un poco. Amén. Solamente orar un poco, como hicieron los 7 remanentes. Lo que hizo José. Trabajara como trabajara,
trabajara con sus mayores capacidades, se esforzara lo máximo que pudiera esforzarse, si él hubiera vivido 4000 años y hubiera llegado a nuestro tiempo, seguiría trabajando y esforzándose si hubiese sido solo por sí mismo. Nada hubiera cambiado. ¿Cuándo cambió? Cuando empleó el poder de Dios. Amén. No importa lo que trabajes, en lo que te esfuerces, no va a cambiar nada. Bueno, sí, podrás ser mejor considerado, mejor valorado, pero las circunstancias van a ser las mismas. Siempre va a haber problemas. Siempre va a haber dificultades. Amén. Hagas lo que hagas. Ora un poco. Recibe la gracia. Saúl persiguió a David durante mucho tiempo para matarlo. A ninguno de nosotros nos persigue nadie para matarnos, creo yo. ¿Verdad? Podemos tener problemas, no llegamos a ese punto. Pero, ¿qué es lo que David hizo a pesar de estas circunstancias? ¿Qué es lo que dijo? Jehová es mi pastor. Nada me falta. Jehová es mi escudo y mi protección. Nada me podré tocar. Él sabía esa palabra. Él sabía esa realidad. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy nos centremos en esta realidad. Es verdad que te puedes sentir con miedo al futuro. Podemos pasar estas cosas. Puedes saber, a veces, sentirte inseguro sobre un camino que estamos andando que es nuevo, que nunca antes hemos andado. Es el camino del Evangelio. Ninguno hemos nacido sabiendo. Estamos andando este camino. Así es justamente como se sintieron los israelitas acerca de entrar en Canaán. Era un camino nuevo y diferente, como dice la palabra al principio, en el capítulo 3. Es que nunca antes hemos andado por este camino. Por el camino también es verdad que pueden ocurrir cosas como le ocurrió a Josué, que cometió un error en este capítulo 10, del 1 al 5. Mientras los enemigos de Israel se debatían entre rendirse o ir a la guerra, los gabaonitas pidieron misericordia a Josué, que se lo concedió. De la misma manera, también nosotros podemos afrontar circunstancias o situaciones donde podemos ser engañados con mentiras. Esta mañana decíamos, ¿quién es el padre de mentira? Es Satanás. Juan 8:44, padre de mentira. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de engañarte, va a tratar de engañarnos, siempre utilizando las mentiras. Es decir, o sea que tus mejores decisiones, tus mejores propósitos, en realidad, pueden hacer que tu problema sea aún mayor todavía. Es decir, tratando de solucionarlo con tus buenos propósitos y tus buenas intenciones, que no dudo que las tenemos, la situación es peor. Hace poquito, el otro día recordé un refrán que escuché hace mucho tiempo y que hacía mucho tiempo que no escuchaba, que dice que el camino del infierno está empedrado con tus buenos propósitos y tus buenas intenciones. ¿Por qué? Porque es donde te van a llevar tus buenas intenciones y tus buenos propósitos. Nos van a llevar a que nuestro estado sea un estado probablemente mayor que el que teníamos. Y es una buena intención, es un buen propósito el que tenemos. Pero a veces tomamos decisiones en base a eso, a mis buenos propósitos, a mis buenas intenciones. Y parece que no nos acordamos de lo que dice la palabra. Corazón engañoso es el que tenemos. Que nuestro corazón es engañoso, que nuestras emociones no nos sirven para tomar las decisiones correctas. Que nos engañamos, que las emociones nos engañan, que las emociones nos hacen entorpecer, que nuestras emociones nos lleven a un estado peor que el que teníamos. Amén. Tenemos que ver esta palabra, aún cuando podamos cometer errores. Y ocurrió un problema. Los amorreos, los que Josué pensó que se rendirían, ¿qué hicieron? Se juntaron todas sus fuerzas. Es el texto que precede al texto que acabamos de leer, Juan 10, del 1 al 6 y el 7 nos cuenta esto. Y atacaron a Israel por causa de los gabonitas. Tales problemas pueden ocurrir en nuestras vidas. Problemas similares. Los amorreos ya no existen, ¿verdad? Los descendientes, en todo caso. No vamos a tener este problema, pero sí otros parecidos. Yo tengo que saber cómo Josué e Israel pudieron mejorar esa situación. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí sí que me interesa. O sí que nos interesa en el día de hoy. Cómo nosotros podemos solventar y solucionar estas situaciones en las cuales nos podemos ver en nuestro día a día, en nuestra vida. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros en estas situaciones? La actitud de la gente normal, lo que la gente normal en el mundo hace, puede ser de aturdimiento, de confusión, de miedo, o de caer en la incredulidad.
Hay muchas personas que cuando viene el problema, ¿qué ocurre? Pues si Dios existiera, no permitiría esto. Y caen en la incredulidad. Muchas personas te dicen estas cosas. Pero tales actitudes lo único que harán es que tu problema crezca, que tu problema sea mayor. Es que Dios es que... Vale, pues tú sigue así que ya verás que vamos bien. ¿Verdad? El problema sigue creciendo. Josué hizo una cosa muy clara. En medio del problema y en medio de la dificultad, os bendigo para que toméis esta determinación. Se mantuvo en la dirección correcta de Dios. Se mantuvo en esa dirección de Dios. Y las evidencias que él había experimentado hasta ese momento. No hace mucho os dije, ¿verdad? Os compartía un poco. Tengo 62 años, no me duele decirlo, tengo 62 años. Sí, ya lo sé, soy muy mayor, alguno me mira, sí. Como decía, ¿por qué tomo ciertas decisiones a lo largo de mi vida en el día de hoy? ¿Por qué tomo decisiones? Porque tengo 62 años de evidencia de que Dios está obrando a través de mi vida. He visto la mano de Dios a lo largo de mi vida en tantas veces que a mis 62 años no voy a cambiar ahora a empezar a tomar otras decisiones por miedo o por temor o por las circunstancias de la incredulidad o por todo ese tipo de cosas. 62 años después, en mi vida, voy a seguir directamente conforme el plan y el propósito de Dios. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, voy a seguir en la dirección que Dios me ha dado. Aunque a veces no se ha comprendido, aunque a veces se ha criticado, o aunque a veces la gente pueda decir o dejar de decir, a estas alturas de 62 años, tengo suficientes años para que ya no me preocupe lo que la gente diga de mí, sino para que me preocupe lo que Dios diga de mí. Para que no esté a día de hoy queriendo agradar a los hombres cuando no lo he hecho. Creo que en mis 62 años de vida, para que empiece a hacerlo a día de hoy. Es lo que Josué estaba viendo. Cómo yo, después de todo lo que he visto, después de todo lo que yo he experimentado, las evidencias que yo he tenido, como para estar moviéndome ahora por unos gabonitas o por unos amorreos, o porque sea por lo que sea. Él había entendido esto. ¿Qué es lo que recordó Josué? Él recordó cómo Abraham había salido de la tierra de Ur de los Caldeos. Cómo Dios hizo que saliera Abraham. Cómo Dios estuvo con Abraham todo el tiempo. Si realmente tienes el pacto del Evangelio, nunca puedes fracasar. Puedes equivocarte. Para el mundo sí, puede ser que para el mundo parezca que puedes fracasar o puedes errar o equivocarte. Pero los hijos de Dios nunca se pueden equivocar. ¡Wow! ¡Qué frase acabo de decir!, ¿verdad? Parece que los hijos de Dios nunca se pueden equivocar. Alguno dirá, un poco prepotente, ¿no? Te has venido arriba. No, lo dice la palabra. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Quiénes? A los que conforme a su propósito. Si estamos en el propósito de Dios, los hijos de Dios no pueden equivocarse porque Dios reconvertirá el error aparente del mundo en tu respuesta, en tu bendición. Dios reconvirtió el error de Josué en una bendición. ¿Se equivocó Josué entonces? Si no se hubiera equivocado, valga la expresión, nunca hubiéramos visto las bendiciones que nunca antes ni nunca después ocurrirían. Amén. Él vio. ¿Cómo me voy a mover yo si yo he visto cómo Dios, he leído, he visto, me han contado cómo Dios obró a través de la vida de Abraham? Pero ya no solamente que me lo cuenten, él recordó el milagro del Éxodo. Que solamente con poner la sangre en los dinteles de las puertas, el pueblo de Israel fue libre después de 9 calamidades que les aconteció al pueblo de Egipto. Es que Josué no se lo contó nadie. Es que Josué lo vio. Es que Josué fue de los que pusieron sangre en las puertas. Es que Josué fue de los que dijeron, es que yo no he hecho nada, pero Dios me ha librado. Es la obra del Éxodo. Es la verdadera bendición de la sangre. Es decir, si nosotros tenemos la seguridad, si tenemos el convencimiento del pacto, si tenemos el convencimiento de la palabra que Dios me ha dado, habrá milagros. Y los milagros no es algo que nos tenga que llamar la atención, es algo que debe de ocurrir de forma natural en el camino de Dios. Decía al principio, las bendiciones de nunca antes y nunca después para el cristiano tiene que ser normal, habitual, tiene que ser la base, el fundamento para nuestra vida.
Que ocurran milagros tiene que ser algo natural en la vida de un creyente, de tal envergadura o de tal manera que ya ni siquiera los llames milagros. A veces me dicen, pastor, es que según el mundo hemos visto, mi esposa y yo, mi familia, hemos visto muchos milagros. Empezando por mi hijo, continuando por mi hija, hemos visto milagros de sanidades. Continuando con muchas personas a nuestro alrededor, hemos visto milagros. Hemos obrado milagros en mitad de reuniones, en cultos. Pero llega un momento donde dices, ¿de verdad que eso es un milagro? Para el mundo puede ser. Para mí es el obrar de Dios de una forma natural. Es lo natural del pueblo de Dios. Es lo natural de un hijo de Dios. Por eso cuando ocurren cosas, es decir, ya no, fijaros lo que... No, ¿por qué? Son 62 años de evidencias donde hemos estado viendo estas obras. También recordó los milagros en el desierto. ¿Os acordabais? ¿Os olvidabais de eso? No. Los milagros del desierto. Él estuvo también durante 40 años por el desierto, ¿verdad? Y vio cómo Dios sacó el agua de la piedra, cómo los cubrió de día con las nubes, cómo les cubrió por la noche con el fuego, cómo les dio de comer el maná, cómo cuando se cansaron de maná Dios les proveyó de las codornices, cómo Dios obró continuamente. Cuando les mordían las serpientes, levantar una cruz y veréis que todo aquel que es mordido por una serpiente, si mira la cruz, será salvo. Se librará. Él lo vio. No se lo tiene que contar nadie. Cómo fueron guiados por el desierto hasta llegar a ese momento. Puede haber dificultades, puede haber problemas cuando entremos en el mundo real. Puede ocurrir ese tipo de circunstancias, pero esos tiempos duros, difíciles, serán en la mayoría de las veces, serán los tiempos más importantes de tu vida. Cuando pases por esos tiempos de dificultad, de problemas, serán los tiempos que permanecerán en tu mente. Son las evidencias que podrás contar a los demás. Son los testimonios y los monumentos que podrás contar a tus hijos. Cuando tus hijos te pregunten, papá, ¿por qué tengo que ir a la iglesia para dar culto a Dios? ¿Pero por qué culto a Dios? Porque tú no sabes lo que Dios ha hecho en mi vida. Y podrás compartir. Son las evidencias que tú puedes dar. Son las evidencias que tú puedes experimentar. En esos tiempos difíciles, en esos momentos de dificultad, es lo que determinará de verdad si recibirás una bendición que merece 100 años o perderás la bendición para siempre. Amén. Es el momento y en esas circunstancias donde tú puedes disfrutar de la mayor bendición o perderla. Y luego vayas por ahí diciendo, pues yo nunca he visto nada. Yo nunca he visto milagros. Yo no tengo evidencias. Yo no tengo respuestas a mis oraciones. ¿Por qué? Porque has huido. Has escapado. No has permanecido. No sigues en la dirección que Dios te ha dado. Yo por eso hoy, en el día de hoy, sigo proclamando lo que Pablo proclamó. No me avergüenzo de mi fe en Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y el poder de Dios para salvación de las personas. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque es para la salvación del ser humano. Porque es la salvación para todos y cada uno de los que estamos aquí en el día de hoy. Aunque a lo mejor nunca lo hayas aceptado, quizás, pero que hoy tienes esa oportunidad. Mira las evidencias de cómo cada nación que abrió sus puertas al Evangelio son naciones que se levantaron fuertes y poderosas. Mira estas evidencias. Cuando José se mantuvo en el pacto y marchó con coraje y con determinación y vio la situación y dijo, adelante, voy a afrontar la situación. No voy a huir de la situación, no me voy a esconder de la situación, no voy a dar marcha atrás en la situación, voy a determinar y lanzarme hacia adelante. A veces te puedes sentir abrumado, pero si llega ese momento donde te sientes abrumado, que puede ocurrir por las circunstancias, ora un poco para mantenerte en el pacto y guarda tu fe y tus pensamientos en el camino correcto. Puede ser que vengan momentos de esa dificultad. No sé si a lo mejor estás en ese momento ahora, no lo sé, pero si no has estado y no estás,
Prepárate porque vas a estar. Van a venir. Amén. Van a venir. No es que os desee mal, todo lo contrario. Lo que os lo digo es para que os preparéis y para que os reforcéis. No vengas aquí cuando venga el problema. ¡Ay, pastor, que con el problema! ¡Haberte preparado antes! ¿Verdad? Preparémonos antes de que venga el problema. No me llores cuando el problema está. Prepárate antes para que cuando venga el problema tú estés fuerte. Que estés preparado para ello. Tienes que estar ahí. Cuando tú guardas tu fe, cuando tú guardas tus pensamientos en el camino correcto, ¿qué va a ocurrir? Pues tiene que ocurrir lo que tiene que ocurrir, lo que no hay más remedio que ocurra, que Dios obrará. No tiene más remedio, Dios obrará. Cada situación o dificultad en la iglesia cederá, recibirás respuestas. Cuando ores, merecerás las respuestas y Dios te las dará. De la misma manera como cuando les mandó el granizo a los gabaonitas en Josué 10:11. Mientras iban huyendo, Dios les lanzó ese peñasco, esas piedras, les lanzó esas bolas, ¿no? de hielo. Qué difícil que ocurran estas cosas en aquella tierra, ¿verdad? Que es de calor. Pero Dios lo hizo. Hay veces en nuestra vida que podemos sentirnos desconcertados, desalentados, desesperados por la situación que estamos pasando y viviendo, pero en estas situaciones siempre oro. Y es posible que cada uno nos encontremos en estas situaciones. Yo me he encontrado en esas situaciones. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Me viene a la mente una de no hace mucho tiempo, de unos añitos, donde estaba en una situación muy desconcertado, desalentado, desesperado, y se me ofreció una oportunidad de salida, una vía de escape, además muy agradable a los ojos, muy deseable para mí, muy apetecible, muy deseable, muy interesante. Y lo que me mantuvo y lo que me determinó la decisión que tomamos, mi esposa y yo, fue: quiero mantenerme en el pacto de Dios. No quiero moverme de este evangelio. No quiero moverme de esta palabra que Dios me ha dado. No quiero moverme ni un ápice de este lugar donde Dios me ha puesto. Y le oro: Señor, concédenos las bendiciones de 100 años por adelantado. Es decir, las bendiciones de 1, 2 generaciones por delante. Es lo que estamos orando. ¿No es así? ¿No estamos orando por eso? ¿No estamos orando por nuestros hijos? ¿No estamos orando por nuestros nietos? ¿No son las bendiciones 100 años por adelantado? Son las que hoy estamos orando y estamos pidiendo. Entonces es cuando descubrirás la importancia de tales acontecimientos. Ahora me di cuenta de los problemas y de las circunstancias. Ahora me di cuenta de la razón por la cual Dios nos dice: no temamos. ¿No le dijo esto a Josué? No temas. ¿Por qué le diría no temas? ¿Por qué le diría eso a Josué? ¿Por qué Dios nos dice hoy, nos dice tantas veces, no temas? ¿Por qué en la Biblia aparece esta palabra no temas 365 veces? ¿Por qué será que aparece esta palabra no temas? Necesitamos esta palabra una vez al día, durante todo el año. 365 veces. ¿Por qué te lo dice? Porque va a haber momentos y motivos para tener miedo. El creyente a veces piensa: no, es que Dios está conmigo. Sí, pero habrá momentos que tendrás miedo. Por eso Dios, ¿qué te dice? No temas. 365 veces te dice: no temas. No temas. ¿Por qué no se lo dices? Hace mucho que no lo... ¿Por qué no se lo dices el de al lado? Dile: no temas. Díselo a quien está... Si no tienes a nadie a tu lado, díselo al de atrás o al de al lado o al de adelante. No temas, díselo, no temas. 365 veces en la Biblia dice no temas. ¿Por qué vas a temer? Es verdad que van a venir momentos de dificultad. Es verdad que hay momentos donde podemos tener miedo. Pero es la razón por la que nos dice también que seamos valientes. ¿Verdad? Seamos valientes. ¿Por qué? Porque habrá situaciones donde vas a tener que echar mano al valor, donde va a haber momentos donde vas a tener que ser valiente ante las circunstancias y las situaciones que a veces tenemos que pasar.
Echa mano a Mateo 28:20. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Debes tener una perspectiva diferente sobre cómo miran los problemas y cómo miran las dificultades. Tienes que tener ojos diferentes. En el caso que estamos en el día de hoy de Josué, se acercaba la noche. Tenemos que tener una perspectiva diferente sobre cómo miran los problemas y las dificultades. Los amorreos tenían ventaja, conocían mucho mejor el terreno que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, mucho mejor. Era una oportunidad de oro para los amorreos. Y ahora por la noche que conocemos el terreno los podemos vencer. Israel había estado impotente ante un ataque por sorpresa. Era la primera vez que andaba sobre esas tierras. No lo conocía. Pero sí tenía una cosa clara Josué. Él tenía la sabiduría que Dios le había dado y la fe que Dios le puso. Josué sabía que la conquista de Canaán era la voluntad de Dios. Él tenía este conocimiento. Me da igual donde yo esté y la tierra que tengamos que movernos. Yo sé que conquistar esta tierra, yo sé que ese es el plan de Dios. Yo sé que hacer la evangelización del mundo es el propósito de Dios en esta época. Por lo tanto, no me voy a mover de ahí. ¿Qué es lo que yo tengo que ver? El salir de noche en un momento crítico, es verdad, puede ser difícil, complicado, pero es solo un tiempo, es algo temporal, es algo que va a durar un corto tiempo, nada más. Los problemas y las dificultades son temporales. Es algo puntual que pasamos en un momento. Sabemos que tiene un principio y gloria a Dios que tiene un final. Por eso tengo que permanecer. Porque sé que estoy en el lugar que tengo que estar. Sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Nadie me podrá hacer frente. Dios obrará y realizará los milagros. Así es como Josué mandó parar al sol. Josué dijo, oró al Señor. Podemos ser incapaces, podemos ser débiles, pero si nosotros oramos, el Señor hará posible la evangelización del mundo. Si Dios hizo parar el sol, hizo parar la luna, ¿cómo no vamos a hacer la evangelización del mundo? Solamente tenemos que orar. Ora a Dios. En el momento de dificultad, ora a Dios. Josué oró. Señor, para el fuego, para el sol, para la luna. Él oró. En tiempos difíciles, ora en la presencia de Dios. Ora para que los problemas se detengan. Ora para que las dificultades se paren. Ora. Y puedes detener las circunstancias. Puedes afrontar los problemas de los que no serás capaz ni siquiera de hablar con nadie. Esos problemas que ni siquiera te atreves a compartir con nadie. Podremos cometer errores y cometerás errores, a veces sin ser consciente, por causa de tus limitaciones, por causa a veces de nuestro propio subconsciente, pero si estás seguro que el camino que has tomado es el mismo camino que el plan de Dios, no te preocupes. Él abrirá las puertas que están cerradas. Él las abrirá, resolverá cualquier crisis. Dios está contigo en todos los sitios, en tu trabajo. ¿Por qué tengo tantas dificultades? Ora en tu trabajo. Establece el reino de los cielos en tu trabajo. Quebranta el poder de la oscuridad en tu trabajo. Y vendrán las respuestas que nunca antes, nunca después han venido. Hay evidencias científicas de este relato. Hay evidencias científicas que dicen que en toda la historia hay 24 horas que han desaparecido, que no cuadran la historia del tiempo con la realidad. Y hay todo un instituto de ciencia, el Instituto de Ciencia Moody, que dice esto, que hay 24 horas perdidas, que no se sabe qué pasó. Son las bendiciones que nunca antes y nunca después. La pregunta y quiero terminar. Ahora, ¿quién puede recibir estas respuestas? Una mano alzada. Amén. Una mano alzada. Amén. Claro, ¿quién puede recibir estas respuestas? Solamente aquellos que se han mantenido con la vara del pacto de Dios. Aquellos que se han mantenido
con el Evangelio. ¿Quiénes si no? Aquellos que se mantienen. Tenemos que vivir. No hay que trabajar duro para ser un genio. Es que como eres un genio, es que vas a trabajar duro. Diferente, ¿verdad? Como somos hijos de Dios, no hace falta que trabajemos por las obras, sino que esas obras trabajarán a favor de los hijos de Dios. Esas obras vendrán a los hijos de Dios. No las busques, Dios las mandará. La gente que ha recibido la vara del pacto, esta palabra que fue traspasada, están destinados a recibir las respuestas de parte de Dios. Las respuestas que nunca antes y nunca después. Por eso me alegro. Sí, Señor. Aquellos que tenemos el pacto, recibiremos las bendiciones y las respuestas que nunca antes y que nunca después. Aquellos que creen y han experimentado el poder de Dios. Aquellos que disfrutan el Evangelio y el poder de Dios son los que recibirán estas respuestas. Aquellos que tienen la misión, como en aquella época Josué tenía la misión de conquistar Canaán, hoy recibiremos aquellos que tengamos la misión de hacer la evangelización del mundo. Para que la obra de la evangelización del mundo se haga, Dios nos dará las respuestas que nunca antes y que nunca después. Amén. ¿Quiénes son los que recibirán estas respuestas? Aquellos que se mueven dentro del movimiento de la evangelización. Amén. Estamos obligados a recibir las bendiciones. Por eso, remanentes, os bendigo, preparar vuestras vasijas para recibir estas bendiciones. Preparar las vasijas, prepara el plato para que Dios ponga delante de vosotros las bendiciones que nunca antes y nunca después. El faraón, fíjate, confesó a José en Génesis 41. No he visto a nadie, a ningún hombre antes, que el Espíritu de Dios esté en él como está con José. Estos son los hombres que ven las bendiciones y las respuestas que nunca antes y nunca después. Tenemos que ver estas bendiciones. La iglesia primitiva vio estas bendiciones. Comenzó con un grupo casi de mendigos, galileos, como una expresión despectiva, parleños, podríamos decir hoy, ¿verdad? Los del extrarradio, los de fuera, Pero recibieron tantas respuestas que fueron capaces de hacer la evangelización del mundo. Esos galileos, semi-mendigos algunos de ellos. En el mundo, ¿es el mundo un lugar para vivir? ¿Es este mundo en el que estamos un lugar agradable para vivir? ¿Es este mundo fácil? ¿Es este mundo un sitio donde es todo sencillo, de color de rosa? No te preocupes, no te preocupes. Como eres un hijo de Dios, como eres un remanente, las respuestas vendrán. Si esperas un poco, las respuestas vendrán. Las recibirás. No porque seas bueno, mejor que el otro, no. Es que eres un hijo de Dios. Es que eres un remanente de parte de Dios. Es porque eres mayor, incluso que cualquier presidente de gobierno. Porque eres más importante que cualquier líder que hoy en día tengamos en España. Tampoco hay que ser muy grande para eso. Ser mejor que cualquier político hoy en día, aquí en España no hay que correr mucho. Pero aún así, aunque a veces pueda ocurrir cosas, recibirás las obras de Dios. Porque eres un hijo de Dios. La religión y el campo, ese campo que está sin evangelio, os espera ahí fuera. Os espera ahí fuera. Ese mundo, ese campo. Vamos a salvar el campo con las respuestas que nunca antes y nunca después, por estar sosteniéndonos en el pacto del evangelio. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que gocéis y disfrutéis de esas respuestas que nunca antes y que nunca después